Señor, queremos darte las gracias porque al reunirnos en este lugar, tú nos das el privilegio de estar a tus pies. Nosotros no somos merecedores de ese gran privilegio, pero al igual que María, Señor, queremos escuchar tu voz. No queremos escuchar la voz de un hombre, sino tu voz. Y por eso, Señor amado, prepara nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu. Tu Espíritu Santo y glorioso que habita en nosotros y que discierne los pensamientos, las intenciones, lo más profundo de nuestro ser. Prepara nuestro corazón como tierra fértil para que la semilla de tu palabra pueda ser sembrada esta mañana y así llevar mucho fruto. Señor amado, aquieta los corazones, aquieta toda distracción, Señor, aparta toda distracción para que podamos ser receptivos a tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Déselo fuerte al Señor, hermano. Bienvenido, bienvenida. Amén. Qué alegría encontrarnos en la casa del Señor en el inicio de esta semana, último domingo de este mes de octubre. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia, lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer de este capítulo 20 el versículo 19 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Ok. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Estos versículos que hemos leído claramente nos dan testimonio de aquella tarde de domingo, primer día de la semana, en que los discípulos estaban atrincherados, atemorizados, en la casa seguramente de alguno de ellos. Ellos, hermanos, estaban en una situación bastante difícil, porque hacía pocos días que su amado maestro había sido crucificado cruelmente. Para ellos, que en algún momento de su vida hicieron el propósito de estar al lado de su Señor, de hacerle frente a la peor de las circunstancias, ahora quedaba más que en evidencia que ellos, sin lugar a dudas, habían fracasado a su promesa. Y esta verdad que hemos mencionado ahora suele en muchas ocasiones sucedernos a nosotros de diferentes formas. Muchas veces nosotros llegamos a resoluciones del corazón en las que aseguramos que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de nuestro Dios. Y aunque esa es una verdad que encontramos claramente estipulada en la Escritura,
En realidad no es Dios el que se aleja de nosotros, sino somos nosotros los que nos separamos de nuestro Dios. Y Dios, como buen pastor, tiene que ir detrás de nosotros nuevamente para quitarnos el temor de una promesa rota o de un fracaso del cual no nos podemos reponer tan fácilmente. Cuán necesario es que al enfrentar, hermanos, momentos difíciles en la vida, permitamos que el Señor salga a nuestro encuentro como buen pastor que Él es. Si usted nota, la descripción de esto, hermanos, es bastante triste y en algún momento puede resultar para algunos un poco patético, porque los discípulos, como ya lo dije, habían hecho una resolución de no abandonar a su maestro, a su amado maestro. Pero ahora ellos están a puerta cerrada por temor a los judíos. Ellos tienen miedo que la misma suerte que corrió su maestro les toque a ellos en algún momento determinado. Lo mejor que pueden hacer entonces es esconderse y tratar la manera de guardar el anonimato y tener un perfil bajo para no ser los siguientes en la lista de las autoridades judías. Pero ese día domingo por la mañana había ocurrido algo, y es que el Señor había resucitado tal como Él lo había prometido. La noticia llegó por parte de las mujeres. Fueron las mujeres las primeras en ser testigas de el acontecimiento de la resurrección. Fueron ellas las que presenciaron con sus ojos ese momento tan glorioso en la cual la tumba quedó completamente vacía y el maestro ya había resucitado. Sin embargo, cuando las mujeres llegan con mucha felicidad, donde aquellos hombres que habían sido por mucho tiempo el círculo más íntimo del maestro, ellos por su temor no logran creer el testimonio de las mujeres. Fíjese que esto es algo importante, hermanos y hermanas, porque si hay algo que alimenta nuestra incredulidad es el temor. Si hay algo que en nosotros alimenta la desconfianza al Señor, es nuestra incredulidad como resultado del miedo. Caso contrario, cuando nuestra confianza se deposita completamente en el Señor, nuestra fe crece. Es ahí donde nosotros somos capaces de dar un paso adelante y hacerle frente a la adversidad. Pero cuando aquellos discípulos escuchan el testimonio de las mujeres, ellos estaban atemorizados y ese temor los había llevado a tener una actitud de incredulidad. Puedo imaginarme a algunos de ellos diciéndoles: es tanto el amor que le tienen estas mujeres al maestro, que ahora ya están viendo alucinaciones de tumbas vacías. ¿Quién va a ser capaz de mover esa gran piedra o romper el sello que fue colocado por parte del imperio romano sobre esa tumba? Pero el amor de estas mujeres ha llevado a creer que el maestro ha resucitado. Están delirando. Ellos no creen al testimonio de las mujeres. Y por eso, hermanos y hermanas, es que ese temor que ahora embarga sus vidas es la que los ha llevado a tener una incredulidad hacia el mensaje o el testimonio de las mujeres. Muchas veces también en la vida, cuando el temor crece en nosotros de manera acelerada, ese temor, hermanos, poco a poco ahoga nuestra fe. A fuerza de ser sinceros, todos los que estamos acá no tenemos una fe perfecta. Ninguno de nosotros tenemos una fe que podamos decir es una fe perfecta. De hecho, que es una fe como la de Pedro, que aunque a lo lejos puede distinguir al Señor, que camina sobre las aguas, uno con cierta intrepidez puede decirle: maestro, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Y a la voz del Señor podemos bajar de nuestra barca, pero en la medida en que comenzamos a sentir los vientos y la marea como se agita debajo de nuestros pies, es ahí donde nuevamente caemos en cuenta: esto es imposible, y el miedo nos eclipsa
al punto que nos sumerge en un mar de incredulidad. No sé si a usted le ha pasado en más de alguna ocasión que hay momentos en la vida en los que usted se siente muy optimista, lleno de mucha esperanza, creyendo que el Señor lo va a sacar adelante en victoria, creyendo que en medio de su enfermedad, de su tribulación o de su problema, la mano del Señor se va a manifestar sobre usted y sobre su familia. Pero hay otras ocasiones en que atravesando ese mismo problema, uno puede percibir que no hay solución, que no hay salida, que no hay un camino allanado por el cual transitar, y por lo tanto lo único que resta, lo único que queda es hundirnos en la desesperación. Probablemente es ahí donde las voces comienzan a decirnos: otros podrán tener una experiencia diferente, pero tú no. Tú te vas a hundir en este problema financiero, tú te vas a hundir en esta enfermedad, tú te vas a hundir en esta situación difícil de la cual no hay salida alguna. Todas esas cosas, hermanos y hermanas, a las que podemos llegar a arribar, es precisamente porque la palabra, el testimonio de la verdad, no echa raíces consistentes en nuestro corazón. Cuando esas raíces no profundizan, cuando el mensaje de la palabra no profundiza en nuestro corazón, fácilmente ante las tormentas huracanadas de la vida y el miedo consistente de nuestra situación, nos puede llevar, hermanos, a un punto de incredulidad. Pensamientos como: Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí, el Señor me ha abandonado. Son frases repetitivas que una mente atemorizada cultiva día con día. Y cuando estamos aterrorizados, lo único que nos queda es atrincherarnos, es encerrarnos como los discípulos. En realidad, la experiencia de los discípulos frente a lo que había sucedido en Jerusalén no es una experiencia única de ellos. Es una experiencia que nos pasa a todos. Y es que cuando estamos desanimados, no queremos hacer nada. Cuando estamos desanimados y atribulados, no le hayamos sentido a las cosas que repetimos todos los días. Puede ser que estemos rodeados del favor de Dios, pero nuestro temor ante el problema que estamos pasando nos lleva a no valorar aquello que tenemos. Por eso es que es ahí donde el buen pastor siempre va por nosotros. Y fíjense que ocurre algo, hermanos y hermanas, en el versículo 19. Oiga lo que dice el verso 19. La puerta estaba cerrada. Ahí nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Pero dice el versículo 19, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Se imagina eso, hermano? Que la puerta estaba cerrada. La puerta indicaba: nadie pase, no pase. Pero resulta ser que Jesús sí pudo entrar. ¿Cómo se explica eso? La única forma en que esto puede ser explicado es porque Cristo efectivamente había resucitado y tenía un cuerpo glorificado. Si el Señor pudo atravesar la pared, o simplemente apareció frente a ellos, o simplemente atravesó la puerta, lo cierto es, hermanos y hermanas, que cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra vida, cuando nosotros cerramos la puerta de nuestro corazón, es porque muchas veces llegamos a la conclusión que nadie nos puede entender. Son esas ocasiones en las que le ponemos cerrojo a nuestro corazón y decimos: ¿para qué voy a contar este problema con esta persona si de todas formas no me va a entender? ¿Para qué yo le voy a compartir esta situación difícil que estoy atravesando si de todas formas él no va a poder solucionarme el problema? Y es ahí donde, al igual que los discípulos, nuestro temor
nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y colocamos un enorme letrero frente a nuestra vida que dice no pasar, nadie va a pasar, y le ponemos un candado, un cerrojo, le ponemos una cadena para que nadie entre. Y si a eso le sumamos que los pensamientos recurrentes de creer que Dios se ha olvidado de nosotros, eso nos lleva todavía más a cerrarnos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, en algún momento de la vida, cuando nos interpelan o nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano, bien. ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo va su familia? ¿Cómo va su situación financiera? ¿Ya encontró empleo? Esperando, hermano, esperando. Porque nosotros cerramos la puerta de nuestra vida porque creemos que nadie nos puede ayudar. Y muchas veces, hermanos y hermanas, no solamente le cerramos la puerta a las personas que preguntan por nosotros, sino que le cerramos la puerta a aquella persona que sí se interesa por nosotros y es nuestro amado Señor. ¿Cómo cerramos la puerta de nuestro corazón al Señor? La cerramos cuando desconfiamos de Él. La cerramos, hermanos y hermanas, cuando ya no hay un deseo de buscar en oración al Señor. Especialmente cuando hemos orado por algo que hemos venido quizás pidiéndole al Señor por mucho tiempo y vemos que eso no mejora. Llega un momento en que uno abandona aquella petición que le estaba haciendo al Señor. Cerramos el corazón. Pero a pesar, hermanos y hermanas, que nosotros le cerremos el corazón a las personas, y a pesar que muchas veces nosotros le cerremos el corazón a nuestro buen Señor, Él siempre tendrá una forma de aparecer en nuestra vida. Él tiene el poder para aparecer en la peor de nuestras circunstancias. Uno creería que el Señor solamente va a aparecer cuando tenemos fe. Uno creería, hermanos y hermanas, que el Señor va a manifestar su gloria cuando estamos depositando toda nuestra confianza en Él. Pero esta mañana yo les estoy diciendo, amados hermanos y hermanas, que en medio de nuestro temor, en medio muchas veces de nuestra fe que no es tan perfecta, nuestro amado Señor ha decidido aparecer en medio de nuestra vida. Yo no sé cuál es la situación difícil que usted está pasando. Yo no sé cuál es el momento crítico que ha llegado a su familia. Y probablemente usted ha cerrado las puertas por el miedo, porque se siente herido, se siente quizás agobiado. Pero por más cerrojos, por más pretextos, por más excusas que usted le pueda poner a los hombres, al Señor no se las va a poder poner. El Señor llegará en el momento más oscuro de su vida. Él lo ha prometido. Y eso fue precisamente lo que, hermanos y hermanas, el Señor hace. Y ¿sabe lo que el Señor hace? El Señor sí cambia la realidad. El Señor cambia el entorno. Porque ¿por qué razón los discípulos estaban encerrados, hermanos? ¿Cuál era la razón y el motivo por el cual ellos estaban encerrados en esa casa? Por miedo. Pero vea lo que el Señor Jesús hace. Versículo 19. Los saludó, se puso en medio, se puso en el centro, tomando el control de la situación. Tomando el control de la situación. Es Jesús el que está diciendo: yo los entiendo a ustedes. Apenas me he ausentado 3 días y ya ustedes no saben qué hacer. Y es que eso es una realidad, hermanos y hermanas. Jesús lo dijo: separados de mí, ¿qué dice? Separados de mí, nada podemos hacer. Si el Señor se aleja de nuestra vida,
nosotros somos un cero a la izquierda. No podemos hacer nada. Somos inútiles completamente. Pero bendito sea el Señor que dijo que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Ahí estaré yo. Y aquí vemos más de 2 o 3 y el Señor está en medio de nosotros esta mañana y se ha puesto en medio de tu vida para resolver tus problemas y sacarte adelante. Y Él sabe cuál es su necesidad. Por eso es que dice el versículo 19, ellos están asustados. Jesús se pone en medio y les dice Shalom, que significa paz. La paz sea con ustedes. ¿Y qué significa ese Shalom de Jesús? No era un simple saludo. No era un simple saludo. Ellos estaban angustiados porque habían visto morir a su maestro en una de las peores formas posibles y las más vergonzosas que habían en el siglo I, muerte por crucifixión. Pero ahora, ese hombre que vieron de alguna manera a lo lejos, guindado o colgado de un madero, herido, flagelado, ahora les está diciendo Shalom, la paz sea con ustedes. ¿Y qué evidencia hay de que la paz ahora estaba a punto de llegar para la vida de los discípulos? Vea lo que dice el versículo número 20. Jesús no simplemente llegó con palabras a decirles paz, tengan paz, sino que ahora el Señor les va a demostrar el origen de esa paz. Y dice el verso 20, dicho esto, es decir, después de haber dicho Shalom, les mostró las manos y el costado. Ahora quiero que por favor piense por un momento en esto. Ellos estaban encerrados, puerta muy cerrada, tenían mucho miedo, tenían mucho temor de lo que les podía pasar en los días venideros. Pero la Biblia dice que Jesús se apareció en medio de ellos. Es decir, que Jesús tenía un cuerpo, ¿qué, hermanos? Correcto, Él tenía un cuerpo glorificado. Tenía un cuerpo glorificado. Ahora, si Jesús tenía un cuerpo glorificado, ¿no creen ustedes que era muy fácil que Jesús borrara las heridas de sus manos y la herida de su costado si Él ya había sido resucitado y había sido glorificado? ¿No sería lo más lógico que Jesús borrara las heridas de sus manos y la herida de su costado? A fuerza de ser sinceros, cuando nosotros nos herimos o nos flagelamos por algún accidente, por instinto natural, los seres humanos tratamos la manera de que eso nos cicatrice lo más pronto posible y esa herida se borre completamente de nuestro cuerpo. Porque de alguna manera las heridas nos avergüenzan. Las heridas de alguna manera nos colocan señales o signos en nuestro cuerpo que no queremos tener. Cuando yo tenía 8 años, estábamos jugando en el patio de la escuela y jugando pelota. Yo recuerdo que tiré un tiro y la pelota salió de la escuela. Salió de la escuela y fue a caer a un jardín que estaba conectado frente a la escuela. Y ya sabe, era el recreo. Y todos los niños, puchica, qué barbaridad, la tiraste al otro lado. Pero yo me sentía un poco mal porque les había arruinado el juego a mis amigos. Entonces lo que se me ocurrió, fíjese, de 8 años, lo que se me ocurrió fue salir de la escuela, algo que era prohibido. Salí de la escuela, aproveché que no había ningún maestro en el portón
Y comencé, hermanos y hermanas, a ver que la pelota estaba en el jardín, pero ese jardín estaba rodeado de malla ciclón, de una protección alrededor del jardín para que nadie entrara al jardín, pero la pelota estaba adentro. A la edad de 8 años, yo como que era el hombre araña, comencé a subir, hermanos y hermanas, la malla ciclón, queriendo ir a recuperar una pelota plástica. Cuando había llegado a la parte más alta de la malla ciclón, ya para tirarme al jardín, me deslicé y me vine, hermanos y hermanas, literalmente arrastrando, raspando mis manos en la malla ciclón. Mis 2 manos se hirieron, se abrieron. Y obviamente que cuando yo me vi mis manos llenas de sangre, pues obviamente un niño de 8 años se imagina lo que hizo, ¿verdad? Me puse a llorar. Y gran escándalo, hermanos. En eso salió la maestra y me dijo: ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Es que vine a traer la pelota. Y me vio mis manos heridas. Hermanos y hermanas, el proceso fue doloroso. Me tuvieron que poner varias puntadas en ambas manos. Todavía en mis manos hay cicatrices de esa herida, de esas 2 heridas en mis manos. Y durante mucho tiempo, cada vez que yo me veía mis manos, yo decía: es que qué feas se ven mis manos con estas cicatrices. Porque la tendencia normal de los seres humanos es a tratar la manera de borrar las heridas o las cicatrices, porque nos avergüenzan. Pregúntele a una mujer que tuvo sus hijos por cesárea, si no trata por todos los medios de borrar su cicatriz, de tratar la manera de ocultar esa cicatriz. Pero lo que me llama la atención a mí de este pasaje es que a pesar de que Jesús fue glorificado, Él no se avergonzó de sus heridas. Él no se avergonzó de sus heridas. Pero qué recuerdo graban esas heridas en las manos y en el costado del Señor. Sabe, hermanos y hermanas, la herida en las manos de Jesús, su herida en su costado, en su cuerpo glorificado, son un recuerdo de varias cosas. Las heridas guardan, hermanos y hermanas, una memoria que nos hace recordar continuamente lo que nos sucedió. Esas heridas en las manos del Señor y en su costado son un recuerdo continuo que nos dice que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Esas heridas son un recordatorio para nosotros que la muerte era el castigo justo que usted y yo merecíamos. Esas heridas en su costado son la evidencia y el triunfo de uno que dijo por nosotros: yo estoy dispuesto a pagar la deuda de tu pecado. Esas heridas recuerdan el fracaso de la humanidad. Al pensar en esto, todos los que estamos acá, si somos honestos, llevamos también heridas, tal vez no físicas en nuestro cuerpo, a lo mejor algunos sí, pero muchos de nosotros, por no decir que todos los que estamos acá, tenemos, hermanos y hermanas, una herida sobre nuestro cuerpo. Esa herida de nuestro cuerpo es la herida del pecado. Todos los que hemos nacido y hemos venido a esta tierra tenemos que ser conscientes que llevamos la herida del pecado sobre nosotros. Por uno entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. Y si hay algo que tenemos que entender es que al ser heridos por el pecado fracasamos, nos equivocamos. Y sabe, las heridas del alma son las más difíciles de borrar. Las heridas del alma son las más difíciles de cerrar. Son aquellas, hermanos y hermanas, que nos recuerdan continuamente
que vivimos en un mundo de pecado. Si tú te pones a pensar en la herida que te pudo haber provocado la ausencia de tu padre, la ausencia de tu madre, la separación de tus padres, el divorcio de tus padres, todo eso te deja heridas. Cuando tú te pones a pensar en que tu padre ya no está contigo porque murió de cirrosis, porque era una persona adicta al alcohol, esa es una herida que llevas en el alma que te recuerda continuamente que vives en un mundo de pecado. Muchos de ustedes seguramente llevan la herida aún de un abuso sexual, de una persona que debió de haberles cuidado y protegido y amado, pero esa herida está ahí. Y es acá, hermanos y hermanas, donde la resurrección de Cristo cobra un gran significado para nosotros. Porque la resurrección de Cristo es volver, hermanos y hermanas, a una vida diferente, con un cuerpo distinto, pero con una herida cicatrizada. Cuando nosotros somos conscientes que vivimos en un mundo herido por el pecado, debemos de llegar a la conclusión que el único que puede cicatrizar la herida del pecado es aquel que murió por nosotros en la cruz, pero que resucitó al tercer día para sanar todas esas heridas. Yo no sé cuál es la herida abierta que todavía llevas en tu vida y que tratas por todos los medios de esconder, que tratas por todos los medios de ocultar, que quizás cuando te pones a hablar en esas heridas que llevas en el centro de tu alma, te avergüenzas de ellas. Y seguramente que te llamen el hijo, tú eres el hijo del borracho, tú eres la hija de aquella mujer loca que te dejó, ¿verdad? Tú eres aquel muchacho, ¿verdad? De aquella familia pobre. Esas heridas, hermanos y hermanas, que nos han hecho a lo largo de la vida, están abiertas. Y muchas veces nosotros vamos caminando con esas heridas abiertas. Pero solamente cuando vamos a aquel que solucionó el problema del pecado, llevando sus propias heridas en su cuerpo, es cuando finalmente nuestras heridas logran cicatrizar completamente. Por eso qué bendición que Jesucristo resucitó al tercer día. Porque eso habla, hermanos y hermanas, que la deuda del pecado ha sido cancelada, que no hay pasado que te pueda privar del futuro glorioso que Él tiene para ti, que no hay pasado que te pueda anclar a las páginas más tristes y oscuras de tu vida. El Señor tiene pensamientos de bien y de bienestar para ti, no de calamidad, sino pensamientos de bien. Entonces esa herida, aunque nos recuerda el pecado de nuestra vida, también nos recuerda su cicatriz en la resurrección. Pero también, hermanos y hermanas, Jesús no se avergüenza de sus heridas, porque sabe que esas heridas son la evidencia del amor que Él tiene por ti. Esas heridas son la evidencia del amor de Cristo por ti. Por eso es que ya le dije, los discípulos estaban atemorizados, pero Jesús les dice: paz, tengan paz. Pero maestro, ¿cómo vamos a tener paz? Aquí están mis heridas, aquí está mi costado abierto, y aunque tuve la oportunidad de borrar completamente esas heridas de mi cuerpo, Jesús dice: yo no quiero que se borren. Es más, hermanos y hermanas, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, nos vamos a asombrar de su belleza, de su resplandor, de su gloria. Pero nos vamos a asombrar más, nos vamos a admirar más, que aun cuando Jesús tiene un cuerpo glorificado, lleno de luz, radiante, Él todavía conserva sus heridas. Él nos va a decir: estas son mis heridas, la muestra de mi amor
por ti. Él no se avergüenza de sus heridas. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros nos avergonzamos de momentos difíciles que pasamos en la vida, de errores que a causa de nuestra mala cabeza nos condujeron a tomar decisiones equivocadas, y eso nos dejó serias heridas en nuestra alma. Pero a pesar de que esas heridas nosotros mismos las provocamos y nosotros mismos las buscamos, el Señor no nos desecha, porque por medio de esos fracasos el Señor nos puede enseñar grandes y valiosas lecciones que de otra forma no hubiésemos aprendido. Cada herida demuestra una lección aprendida. Cuando usted le pregunta a una persona que trabaja, por ejemplo, en la carpintería, y de repente el carpintero comienza a enseñarle sus manos quizás un poco engrosadas, y le dice: mire, hermano, esta herida que tengo en mi dedo es porque una vez, sin más, me paso cortando el dedo. Esta otra herida que tengo en mi pulgar es porque en una ocasión, sin más, me pasó golpeando con un instrumento de la carpintería. Cada herida en la mano de aquel carpintero sería una lección que ese hombre aprendió de manera dolorosa. Las heridas que podamos llevar en nuestra vida no nos deben de avergonzar si entendemos que a través de esas heridas nosotros también podemos aprender lecciones importantes. Yo sé que muchos de ustedes llevan profundas heridas en el alma. Algunas de ellas seguramente ya comenzaron a cicatrizar, y otras todavía están ahí sensibles y abiertas. Pero cada herida que llevas en el alma es una oportunidad por la cual tú puedes aprender que las cosas no se hacen de determinada forma. Probablemente tengas una herida de un hogar disfuncional, de un matrimonio que no funciona tan bien, o de una relación que a lo mejor no ha caminado tan bien como debería. Esas heridas son lecciones que se aprenden, y tú te puedes sentir avergonzado o avergonzada de decir: me da pena, pero llevo la herida en mi alma de que mis hijos todavía no quieren del Señor. Llevo todavía la herida de que mis padres todavía no quieren mucho del Señor. Llevo la herida de un hogar destruido, de un matrimonio que a lo mejor no camina bien. Y uno se puede avergonzar, especialmente cuando las personas nos preguntan y nos dicen: hermano, ¿cómo está su esposa? O hermana, ¿y qué tal su esposo? Tengo varios días de no verlo en la iglesia. ¿De qué forma se responde a una pregunta que nos recuerda lo lastimado y lo herido que nos encontramos? ¿Sabes algo, estimado hermano y hermana? A través de los procesos dolorosos de la vida es cuando podemos experimentar la paz y el consuelo de nuestro Dios. Porque probablemente las personas que te rodean no puedan entender el dolor de un hogar destruido, de un abandono. Seguramente las personas no logren entender el dolor que te causó el fracaso de otra persona. Pero hay uno que sí te entiende, porque cada herida en las manos del Señor, cada herida en su costado, es un recordatorio que Dios te entiende. Probablemente tú te sientas sola y digas: hermano, si supiera el dolor que se siente tener a un esposo que le es infiel, creo que nadie me puede entender. Probablemente nosotros no te podemos entender, pero esas heridas en las manos del Señor y esa herida en el costado te hace recordar a ti que también el Señor ha sufrido infidelidad por parte de su pueblo. Él te puede entender. Tal vez alguien puede decir: hermano, nadie entiende el dolor de mi enfermedad, lo doloroso que es sentir esto. Tal vez ni yo ni nadie de los que estamos acá te puede entender. Pero las heridas del Señor, su herida en el costado, son un recordatorio que
porque Él llevó nuestras enfermedades en el madero y Él entendió el dolor de tu sufrimiento. Tú puedes decir quizás a lo mejor, nadie va a entender el dolor del desprecio. Jesús lo entendió, su herida lo entendió, le vas a entender. Por eso, hermanos y hermanas, como dice la carta a los Hebreos, qué bien que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es el dolor que tú estés atravesando. Probablemente tus heridas te avergüenzan. Tus heridas te avergüenzan. Pero detrás de cada herida tú puedes aprender algo diferente. Y es la lección que Dios desea darte. Por eso es que dice el versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, sí, el que vimos en la cruz, ahora está en medio nuestro. ¿Qué dice que hicieron los discípulos al ver las heridas del Señor? ¿Qué dice, hermanos y hermanas, que hicieron los discípulos? ¿Cómo se sintieron los discípulos al ver las heridas del Señor? Se alegraron, porque tan heridos estaban ellos que se habían escondido en esa casa a causa de su traición, como tan herido estaba Jesús por la traición que ellos le habían provocado. Pero a pesar de esa herida, el Señor había venido a sanar. Probablemente muchas de nuestras heridas que llevamos en el alma son el resultado de nuestra traición al Maestro. Y muchas veces nosotros nos podamos sentir indignos de Él. Y tú puedes verte quizás a ti mismo y decir, qué herido estoy a causa de mis malas decisiones. Estoy muy herido a causa de mis fracasos. Y quizás tú te puedas sentir avergonzado o avergonzada. Pero ¿sabes algo? Cuando Jesús viene a aparecerte en el centro de tu vida, Él no se avergüenza de sus heridas. Así que tú no te avergüences de tus heridas frente al Maestro, porque en esto consiste el amor de Dios, en que nosotros éramos pecadores y que aún siendo pecadores, Él nos amó a nosotros primero. Ese es el amor glorioso de las heridas de amor de nuestro Señor. Termino con esto. Cuando te encuentres con el Señor en la eternidad, la escena más hermosa que tú y yo vamos a ver será de nuestro Señor enseñándonos las heridas de sus manos. Y a pesar de que vamos a ver su cuerpo radiante y glorificado, lleno de luz, Él no se avergonzó de sus heridas y todavía las conserva. Las conserva como el triunfo de victoria del amor que superó nuestro pecado y nuestra culpa. El Señor esta mañana ha venido a buscarnos y a decirnos, amada iglesia, aquí están mis heridas, muestra de mi amor. Yo no me avergüenzo de mis heridas porque son la evidencia de mi amor por ti. Bendito sea el amor de nuestro Señor, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación por aquellas personas que saben que están heridas en el alma. Se han encerrado como los discípulos. Los discípulos estaban encerrados ahí porque estaban heridos por su traición. Pero Jesús se apareció en medio de ellos con un cuerpo glorificado, radiante, glorioso, pero que no borró las heridas de sus manos y de su costado. Tal vez tú te has cerrado a la vida. Tú te has cerrado a la vida, a los demás, y piensas que nadie te entiende. Pero las heridas de tu Maestro son la evidencia de que Él te entiende mejor que nadie. Y a pesar de que esas heridas dolieron, son un recordatorio de amor para nosotros. Así como la madre que tiene una cicatriz por su cesárea
Esa herida es un recordatorio del amor que tuvo a un bebé por 9 meses. Y esa herida no te debe de avergonzar, mujer, porque es una herida de amor. Ahora imagínate el Señor, sus heridas en las manos y su herida en el costado son una evidencia de amor por nosotros. Y Él no se avergüenza de sus heridas. Esta mañana yo quiero invitar entonces, si hay alguna persona acá que desea entregarle su vida a Cristo y que desee venir a exponer sus heridas, no a mí, sino al Señor que está aquí en medio nuestro, le invito para que se ponga de pie y se ponga a cuentas con el Señor. Si hay alguien acá que desea reconciliarse o entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. No sé cuáles son las heridas de tu vida, pero el Señor está listo para sanarte. Tú solo no vas a poder ocultar esas heridas y sanarlas, porque las heridas que se cubren sin tratamiento no sanan. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, que quiera ser sanado por el Señor? Le invito para que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. Cierro esta invitación, hermanos y hermanas. Pero si el Señor no se avergüenza de sus heridas, también nosotros no nos avergoncemos de las nuestras. Si nos hemos equivocado, el Señor nos entiende. Si estamos pasando un dolor por causa de una enfermedad y eso nos avergüenza, el Señor nos entiende. Si hemos vivido quizás el desprecio de alguien, el Señor lo entiende. Si usted ha despreciado a alguien y eso le ha causado heridas a usted, también el Señor viene a decirle: te entiendo, porque yo estuve del otro lado, yo fui despreciado como una persona como tú, pero aún así yo decido amarte y quiero sanarte, porque tu desprecio es solamente un resultado de un corazón herido por el pecado. Tal vez tú has herido a otras personas, pero el Señor te entiende, sabe que detrás de esa voz alta, de ese volumen alto, de esos gritos, hay un corazón herido y el Señor lo entiende. A Dios no lo puedes engañar. Detrás de ese garbo lo que hay es un niño herido por el pecado. Y la salud solamente vendrá por las manos sanadoras del Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Que Dios nos ayude, hermanos, entonces. Padre que estás en los cielos, tú no te avergüenzas de tus heridas, porque son un recordatorio del amor que tú nos tienes. Tú, Señor, no te avergüenzas de tus heridas, porque son un recordatorio de tu amor por nosotros. Y queremos agradecerte y alabarte, Señor, porque a pesar de que nos hemos lastimado y hemos lastimado a otros, y las heridas del alma dan un testimonio de nuestra fragilidad humana, ahora te pedimos que tú sanes a aquellos que están en ese proceso. Tú entiendes, Señor, tú entiendes quién está en esta condición de lastimado, herido. Gracias, Señor, porque tu amor sana nuestras heridas. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a orar, hermanos, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y vamos a pedir al Señor que sea Él quien